Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es William Yesídor Orjuela Medina. Mi código es 74302-084 del curso de microbiología de suelos. La tarea 1, vamos a explorar la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura. En la siguiente presentación exploraremos la diversidad microbiana y su ecología asociada a la agricultura a partir de la lectura de Madigan 2015 y un artículo científico. Se responderá una serie de preguntas de acuerdo al tema. Primera pregunta, explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. Bueno, las actividades microbianas dependen de tres aspectos. La, es- eh, la, la presencia de las especies dentro de los hábitats, el tamaño de sus poblaciones, el estado fisiológico de microorganismos en cada hábitat. La velocidad de actividades depende de dos cosas, de los nutrientes y las condiciones de crecimiento. Para que estas dos cosas se den, deben de tener unos recursos y unas condiciones. Dentro de los recursos encontramos los nutrientes. Los nutrientes es donde encontramos la energía y son los que utilizan los microorganismos para poder subsistir. Tenemos también el pH, donde decimos que un pH puede ser ácido o alcalino. Eh, otra condición que se da es la temperatura. Hay microorganismos que subsisten a temperaturas elevadas, como hay otros organismos que subsisten a temperaturas muy bajas. Sustentación escrita. Tercera pregunta. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Bueno, podemos decir que la riqueza de especies es el número de especies que se encuentran dentro de una población. La abundancia de especies podemos decir que puede ser la cantidad de poblaciones que podemos encontrar dentro de un ecosistema. ¿Cómo relacionan o cómo funcionan estas relaciones entre riqueza y abundancia? Pues básicamente en un ecosistema podemos encontrar que la riqueza sea en menor cantidad, menor proporción y la abundancia de estas poblaciones las podemos encontrar en mayor cantidad. Cuarto, sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Podemos decir que la energía que se encuentra en los ecosistemas radica a través de la luz solar, el gas carbónico y sustancias orgánicas. Esta luz solar que le llega a los ecosistemas eh, las convierten o las sintetizan en ATPs para que estas ATP y estas energías capturan algunos elementos que están dentro del medio ambiente y estos a su vez sirven como alimentos para las plantas. Al ser capturados por las plantas y convertirlos en alimentos, los convierten en gas carbónico. Al momento de convertirlos en gas carbónico, forman una nueva materia orgánica. ¿Cuál es la importancia de los microorganismos en el suelo? Bueno, juega un papel fundamental ya que eh, actúa como un agente nitrógeno para capturar todos estos elementos y puedan ser convertidos nuevamente en energía para hacer el flujo del ecosistema. Quinto, explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente desde el oxígeno en tierra. Decimos que microambiente es un lugar de hábitat en el que un microorganismo vive y lleva a cabo su metabolismo. El ejemplo que les doy acá es que una partícula de suelo podemos encontrar una capa externa y una capa interna. Dentro de estas capas encontramos partículas diminutas o microorganismos que necesitan del aire, necesitan, perdón, del oxígeno. Algunas son
óxicas y otras son anóxicas. Las óxicas son las que necesitan o requieren la mayor cantidad de oxígeno, las cuales se encuentran en la capa externa, y las anóxicas no necesitan tanto oxígeno y se encuentran más que todo en la capa interna del suelo o de la partícula que vayamos a revisar. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Bueno, la competencia radica básicamente en los recursos de un hábitat. Eh, para poder subsistir dentro de estos hábitats, esta competencia se da dentro de estos hábitats. La captación de nutrientes, el metabolismo inerte y la velocidad de crecimiento. La velocidad de crecimiento va amarrada a la captación de nutrientes, ya que si no hay captación de nutrientes de estos microorganismos, obviamente la velocidad de crecimiento va a ser mucho más lenta. ¿Por qué favorece cooperar? Básicamente para transformaciones que no pueden hacerse solas. Necesitan hacer sus metabolismos. Al momento de que ellos necesitan hacer sus metabolismos, pues necesitan de otros microorganismos para poder subsistir. Entonces es como un bien común. Sustentación escrita. Bueno, aquí nos piden decir la rizósfera y su importancia. Básicamente la rizósfera es la capa donde se encuentran todas aquellas raíces de los vegetales. ¿Cuál es su importancia? Bueno, la importancia que tiene la rizósfera, que como está dentro de las raíces, captura, absorbe todos estos nutrientes para un mejor metabolismo dentro de las plantas. Otra es la integración al suelo. Las plantas al momento de morir se convierten en material vegetal. Al momento de ser el material vegetal, se convierten en materia orgánica, las cuales son aprovechadas por nuevas plantas para un buen desarrollo. Sustentación escrita. Sustentación escrita. Décimo, ¿qué factores rigen el grado y qué tipo de actividad microbiana en los suelos? Bueno, la actividad microbiana se rige por dos factores, factor intrínseco y factores intrínsecos. Estos dos factores actúan mancomunadamente para que haya como un equilibrio dentro de este suelo para una buena salud de los microorganismos. Sustentación escrita. Dentro del segundo texto nos pide, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué la diversidad y la abundancia de los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Decimos que esta diversidad y abundancia busca una sostenibilidad para la renovación del terreno, donde juega un papel fundamental para que haya nuevo gas carbónico y nuevos nutrientes y que esto tenga como un equilibrio dentro de estos dos. Nombre 5 grupos microbianos y su función. Primero, simbiótico, apoya la productividad de las plantas suministrando los diferentes nutrientes, mejora el crecimiento y la competitividad. Segundo, cianobacterias, fijadoras de nitrógeno. Contribuyen al ecosistema en la fijación del nitrógeno, ayuda en tierras degradadas en la restauración. Las micorrizas, tercero, micorrizas, captación, mejora del fósforo para la productividad de las plantas y resistencia contra enfermedades y ambientes. Bacterias solubilizantes de fósforo. Pueden convertir hasta el 40% en la población cultivable de bacterias. Nitrificantes y desinfectante. Reducir indirectamente la planta en la productividad, ya que el 50% del nitrógeno del suelo es perdido por la nitrificación y procesos de desnitrificación. Tercero, nombre 3 factores claves que controlan las dinámicas de las biomasas microbianas del suelo.
es sustentación escrita. Cuarto, ¿por cuáles factores es gobernada la variabilidad de las biomasas? Prácticamente son cuatro factores que influyen dentro de la variabilidad. Uno es el cambio climático, otro es el aumento del gas carbónico, la otra es la fijación que hay del nitrógeno en los suelos y la otra es la mala disposición de las tierras en cultivos no, bueno, cultivos donde no se hacen buenas prácticas. Quinto, ¿cuál es el principal reservorio de nutrientes en el ecosistema pobres? Argumente su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical seco. Bueno, entre el bosque tropical seco, que es un ecosistema pobre, tenemos la supervivencia de las plantas. Estas hacen la extracción de nutrientes y la conservación y adaptación de los nutrientes. Lo que se busca o lo que se necesita es que no hayan alteraciones dentro de los suelos. Estas alteraciones se dan básicamente por los cultivos donde no hay unas buenas prácticas. Al no haber unas buenas prácticas en estos cultivos, eh, surge una deforestación y hacen que que estos suelos queden mal. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede promover un estímulo de la productividad de un ecosistema restaurado? Básicamente, la biomasa microbiana es un reservorio importante de reserva de nitrógeno y de fósforo, donde nos ayudan para los nutrientes en los vegetales y parte viva de la materia orgánica. Es un indicador bueno en la ecología. Mm, Los cambios de las condiciones pueden ser favorables para el suelo. ¿Qué se puede concluir de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la CMB? La restauración y las plantaciones mezcladas ayudan al aumento de plantaciones mixtas. El aumento de la población de las cepas microbianas inoculadas mejora la biodiversidad y la abundancia de microbios nativos del suelo. Aumenta la transformación de nutrientes del suelo, estableciendo la productividad de los ecosistemas. Esta es la fotografía del recurso Trinity, la cual me dio 14%. Las referencias donde fue tomado, Madigan 2015 y nuestro recurso que nos habían dado. Bueno, esto fue todo, gracias.